Buen día. Bien, el día de hoy vamos a hablar de líquidos endovenosos y fluidos corporales, visto desde una manera muy breve. Bien, para recordar desde la parte más básica, recordar que el agua hace parte de los componentes más importantes en el cuerpo humano. Y que esta proporción, por supuesto, va a depender de muchos factores, entre ellos el género, la edad, la masa corporal, entre otros, pero que en términos generales la proporción es muy cercana al 60%, es decir, 60% de líquidos y 40% de componentes sólidos. De ese 60%, nuevamente vamos a hacer una nueva división y de esta nueva división, de este 60%, tenemos que 2/3 corresponden al líquido intracelular y 1/3 corresponde al líquido extracelular. Es decir, que si el 60% de la masa corporal es líquido, diríamos que el 40% de esa masa corporal total corresponde al líquido intracelular, perdón, y el 20% corresponde al líquido extracelular. Y del líquido extracelular hace parte el líquido intersticial y el líquido intravascular o plasma. En este caso, entonces, de ese 33% de los líquidos de la masa que hace parte de la masa corporal total, que hace parte de líquidos o de agua, concretamente, el 80% de ese líquido extracelular corresponde al líquido intersticial y el 20% corresponde a plasma. Como les decíamos, esta proporción va a depender de muchos factores y aquí para hacer una énfasis en la edad del paciente. Por supuesto que el manejo de los líquidos no puede ser el mismo en neonatos o lactantes o niños mayores o en adultos. Recordar que a medida que desde que nacemos, cuando nacemos, la proporción de agua es muy alta con respecto al resto de la masa corporal y a medida que la edad va avanzando, la proporción de agua va disminuyendo de forma progresiva. Por tanto, mientras que en el neonato, en el recién nacido, la proporción de líquidos puede ser cercana al 80%, en una persona de edad avanzada, esa proporción puede ser muy cercana al 50%, dependiendo de otras características. Y el manejo de los líquidos, por supuesto que va a ser diferente si es un neonato o si es una persona adulta. Esta diapositiva para recordarles unos términos muy básicos que muy seguramente ustedes ya los manejan, eh, pero que es importante tenerlos claros antes de continuar. Y hablamos de tres conceptos fundamentales: ósmosis, difusión y filtración. La ósmosis tiene relación con el paso de agua de un compartimento de mayor concentración de solutos a uno de menor concentración de solutos a través de una membrana permeable. Es decir, tenemos tres conceptos que ya dijimos, ¿cierto? Ósmosis, filtración y difusión. Y vamos a tener eh, tres componentes, ¿bien? Esos componentes son una membrana, que puede ser permeable o impermeable, la presión de ese compartimento, que si hablamos de los vasos sanguíneos tendríamos que hablar de presión intravascular, eh, y vamos a hablar de solvente y solutos. Los solutos, que serían los átomos o la masa que se encuentra diluida en esa solución líquida, que en este caso estaríamos hablando de agua y por supuesto el agua. Entonces, cuando hablamos del paso de un líquido de un lugar a otro, estaríamos hablando de agua. Y en ósmosis, entonces, tenemos un compartimento con solutos, que sería esta parte del compartimento izquierdo de la pantalla. Y tenemos una membrana, que en ósmosis hablaríamos de una membrana impermeable,
y hablaríamos de un compartimiento que tiene menor concentración de solutos, que sería el compartimiento que está en color azul en la parte derecha de la pantalla. Bien, entonces hablaríamos de que el agua va a pasar de la parte de menos solutos a la que tiene más solutos a través de una membrana impermeable. Bien, cuando hablamos de difusión, estamos hablando del paso de agua de un compartimento a otro a través de una membrana permeable. Bien, entonces aquí lo que cambia es la permeabilidad de la membrana y el agua simplemente pasa, se difunde. Cuando hablamos de filtración, hablamos de paso de un compartimiento a otro por efecto de la presión, es decir, del sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. Y estos conceptos son fundamentales para poder entender la fisiología y la fisiopatología en nuestros pacientes críticos cuando requieren el uso de líquidos endovenosos. Esta imagen es para explicar un poquito acerca de cómo sucede el intercambio de líquidos entre los compartimentos. Bien, y ese intercambio de líquidos se puede dar a nivel celular, pero también se puede dar a nivel vascular. Bien, entonces esta gráfica lo que en el resumen es la teoría de Starling, y la teoría de Starling habla básicamente de que hay 4 presiones sobre las cuales se mueven todas las teorías de intercambio de líquidos entre compartimientos, que serían, según Starling, la presión hidrostática, que aquí está señalada como la presión capilar y la presión del líquido intersticial, eh, y la presión oncótica, que en este caso aquí está escrita como la presión coloidosmótica plasmática o la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Entonces son 2 tipos de presión hidrostática de este lado izquierdo y presión oncótica de este lado derecho. Y resulta que a nivel intravascular hay unos solutos, llamémosle así, unas sustancias, unos compuestos a base de proteínas o moléculas importantes en tamaño y en peso, que hacen posible que el líquido se mantenga dentro de ese compartimiento, en este caso intravascular. Y a nivel del espacio intersticial, pues también existen estos componentes, estas proteínas similares o parecidas, en todo caso son moléculas de mayor tamaño y de mayor peso molecular que harían exactamente el mismo ejemplo. Entonces, la misma función. Entonces, mientras las proteínas como la albúmina, por ejemplo, a nivel intravascular, retienen el agua a nivel intravascular dentro del vaso, proteínas como los proteoglicanos, por ejemplo, que son proteínas de la matriz intersticial, retienen el líquido en ese espacio. Y en el caso de la presión oncótica, estaríamos hablando también de proteínas, perdón, acabo de explicar, lo que acabo de explicar es la presión oncótica, porque estamos hablando de proteínas, es decir, de sustancias de gran tamaño molecular y de gran peso molecular. En el caso de la presión capilar o la presión hidrostática, lo que estamos hablando básicamente es la presión que ejerce el agua, la presión que ejerce el líquido dentro de ese compartimiento. Bien, y esas son las 4 presiones de las que habla Starling. Y esto es lo que se ha manejado por mucho tiempo. Sin embargo, a raíz de algunos experimentos que se hicieron hace ya casi 2 décadas, se ha venido como entendiendo un poco mejor cómo se hace el intercambio de líquidos entre compartimentos a nivel orgánico. Y resulta que hoy en día esta teoría de Starling está un poco es muy discutida y de hecho se considera que ha perdido su validez, puesto que se han encontrado otros componentes y otros mecanismos a través de los cuales se puede mantener estas presiones y se puede realizar este cambio de los líquidos. Y allí aparece entonces, a partir del año 2010-2012 aproximadamente, donde se hacen los primeros estudios que hablan acerca de la importancia de las glucoproteínas endoteliales en la homeostasis de los líquidos intravasculares. Y entonces aparece este nuevo protagonista, que esto que ven aquí no es más que un esquema de una microfotografía
a nivel de la membrana, de una membrana celular, una membrana capilar en este caso, donde expone la importancia de estas proteínas y de estos ramas que ustedes ven acá en la periferia, que son construcciones realizadas o que se mantienen por enlaces entre proteínas y moléculas relacionadas con la glucosa. Y estas proteínas, grandes proteínas, que son los proteoglicanos, que hacen parte de la membrana celular, son las que finalmente juegan un papel esencial en la homeostasis, es decir, en el mantenimiento de ese líquido a nivel intravascular o de ese intercambio que se pueda realizar tanto a nivel intravascular como a nivel del espacio intersticial. Y vamos a ver entonces más adelante cómo diversos factores afectan de manera directa la estructura del glucocálix y por tanto se afecta de manera directa el intercambio de estos líquidos precisamente en estos compartimentos. Bien, aquí para recordar un poquito acerca de la fisiología, recordemos que pues el balance final entre líquidos y entre líquidos que entran y líquidos que salen, líquidos ingresados y líquidos egresados, pues no es más que la interrelación entre las funciones fisiológicas y la ingesta, por supuesto, de líquidos, además de la producción metabólica de agua a nivel celular, que esto finalmente termina siendo poco significativa con respecto a la ingesta. En este caso, entonces, vemos como la ingesta de un individuo promedio en 24 horas equivale a aproximadamente 3.000 mililitros y esos 3.000 mililitros están distribuidos de la siguiente manera: en bebidas 1.500 mililitros, en alimentos 1.000 mililitros y oxidación metabólica 500 mililitros aproximadamente. Y vemos cómo los egresos o la excreción está principalmente por la orina, aproximadamente 1.500 mililitros, o si quieren hacer el cálculo, un cc por kilo por hora aproximadamente. La respiración, que son 600 mililitros, pueden ser significativos en determinadas condiciones. La transpiración o evaporación, 100 mililitros. Obviamente hablamos de individuos normales en un estado normal o fisiológico. Por supuesto que si hablamos de una condición que afecta la continuidad de la piel, esto cambia y los requerimientos, por supuesto, cambian de acuerdo a que la excreción va a ser mucho más alta. Ejemplo, pacientes quemados. Ejemplo, pacientes quirúrgicos, pacientes en cirugía. La transpiración y evaporación y finalmente las heces, aproximadamente 100 cc, que puede ser entre 100 y 200, máximo 200. Esta gráfica para mostrar, para comparar los requerimientos de agua para poder metabolizarse estas sustancias que están en la columna del lado izquierdo, como son los hidratos de carbono, lípidos o proteínas. Y la siguiente columna entonces nos muestra cuál es el requerimiento de agua para poder dar esa oxidación a nivel celular. Y la columna de la derecha nos muestra la producción de agua que se genera a través de ese metabolismo. Entonces, como pueden ver, pues la proporción es completamente desequilibrada y por tanto el requerimiento es muy alto y la producción realmente es baja con respecto al requerimiento. Y lo veíamos en la diapositiva anterior cuando veíamos que en procesos metabólicos se producía cerca de 500 ml, mientras que en la ingesta era el resto de líquidos, que equivale aproximadamente a 2.500 en ese promedio. Y esta diapositiva tiene todo que ver con la anterior, y es porque aquí explicamos cómo los requerimientos de líquidos, más allá de las ingestas y de los egresos, es indispensable entender cómo esos requerimientos dependen justamente de esos procesos metabólicos de los que hablamos. Y para ello entonces Holliday y Seagar
por allá en el 57, entre el 57 y el 62, describen por primera vez, por medio de estudios experimentales, cuál es el requerimiento real de agua por cada kilocaloría que se produce dentro del cuerpo humano. Y de ahí entonces sale esta fórmula. Y esta fórmula se basa en el hecho de que por cada kilocaloría se requiere 1 mililitro de agua. Entonces, si el requerimiento es de 1 mililitro por agua y si sabemos que el proceso metabólico tiene también una producción de agua que puede no ser tan importante, pero que en este caso y en estas unidades, kilocalorías y mililitros, equivale a 16.4, 16.7 aproximadamente, sale esta fórmula inicial. Y esta fórmula dice entonces que por cada dijimos que por cada kilocaloría se requerían 1 mililitro, ¿verdad? Y de ello entonces definimos que para un niño de 10 años, el requerimiento es de 4 mililitros por kilogramo por hora. Bien, eso lo multiplicamos por 10 y esta operación nos da 40 mililitros hora y si multiplicamos 40 mililitros por cada hora, obtenemos el requerimiento total para un día, es decir, por 24 horas, y que eso nos daría aproximadamente, bueno, 4 por 4, 16 y 4 por 2, 8, estaríamos hablando de más o menos, no sé si 2000 algo, un segundito hagamos la operación. Entonces, finalmente, si tenemos el dato de cuánto requiero por cada hora, pues sería muy sencillo poder determinar cuánto necesito en 24 horas. Y en todo caso, y sobre todo en los niños, ser muy cuidadosos de que los cálculos deben ser muy precisos, ¿bien? Ya que de ello depende precisamente un manejo adecuado. Bien, no puedo activar aquí la calculadora, pero diríamos que en un niño de 10 kilos necesitaríamos aproximadamente 1000 mililitros día, ¿cierto? Entonces, aquí lo tenemos enfrente justamente y vemos cómo por esto que tenemos aquí por cada hora, y es que, claro, cada hora es importante conocerlo, si tenemos pacientes críticos que pueden cambiar los requerimientos en cada momento y que cada momento pueden haber cambios dinámicos importantes, a tener un paciente estable, hospitalizado en el área de pediatría, en este caso de medicina interna si fuera un adulto. Bien, entonces en esos primeros 10 kilos tenemos que el paciente necesita 1000 mililitros por kilogramo por día y que por tanto, si el paciente pesa 10 kilos, pues sencillamente ese paciente va a necesitar 1000 mililitros día. Bien. De ahí en adelante, entonces, para después de los 10 kilos, es decir, si el paciente pesa, qué sé yo, 15 kilos, por ejemplo, ese paciente el cálculo se va a hacer con 2 mililitros kilo hora. O sea que por los primeros 10 kilos ese paciente necesitó 1000 mililitros día, ¿verdad? O si estamos haciendo el cálculo por hora, diríamos que el paciente necesitó 40 mililitros hora. Si el paciente pesa 15 kilos y decimos que por los segundos 10 kilos el paciente necesita 2 mililitros kilo hora, multiplicamos 5 por 2, ¿cierto? Que me da 10, y esos son 10 mililitros hora, más 40 que necesitaba por los primeros 10 kilos, eso me va a dar 30 mililitros hora. Para 24 horas simplemente lo multiplico por 24 y aquí enfrente justamente está la operación en 24 horas. Entonces, estos 2 mililitros kilo hora en 24 se aproximan a 50 mililitros kilo día y esto multiplicado por el peso del paciente por los segundos 10 kilos, ¿sí? No sé, esto a veces causa un poquito de confusión y para ello repito, si el paciente pesa 15 kilos y lo voy a calcular
por 24 horas, multiplico los primeros 10 kilos, o sea, 10 por 100, y eso me da 1000. Es decir, los primeros 10 kilos de este paciente que pesa 15 suman 1000 mililitros día. En los segundos 10, o sea, después de 10 kilos, esos kilos restantes ya no se multiplican por 100 en 24 horas, sino que se multiplican por 50. Bien, o sea, por la mitad. Como este paciente pesa 15 kilos y los 10 ya tengo el cálculo de los primeros 10, que eran 1000, ya solamente me queda calcular 5 kilos, ¿cierto? Para que sumen en total los 15 kilos que pesa el paciente. Esos 5 kilos ya no los multiplico por 100, sino que los multiplico por 50. Y eso me va a dar 250 mililitros en el día. Estos 250 los sumo a los 1000 anteriores y me da 1250 mililitros en el día. Eso es lo que un paciente de 15 kilos, de acuerdo al método de Holiday-Seeger, requiere como líquidos endovenosos metabólicos. Bien. Y a partir de los 20 kilos, después de los 20 kilos, porque ya sabemos cómo calcular los primeros 10, los segundos 10, después de los 20 kilos, el cálculo que vamos a hacer es de 1 mililitro kilo hora, es decir, si lo pasamos a 24 horas, vamos a necesitar 20 mililitros por kilogramo por día. ¿Listo? Y eso me va a dar el volumen que finalmente el paciente necesita. Esta fórmula la utilizo hasta que el volumen total me dé 2400. A partir de 2400 ahí paramos, ¿bien? Porque claro, o sea, como dijimos antes, el requerimiento de líquidos no depende realmente del peso, ¿cierto? Depende de una serie de variables, pero que la razón, y por eso era importante entender cómo sale este cálculo, y es entender que el requerimiento de líquidos viene, ¿cierto?, del proceso molecular de la oxidación de los hidratos de carbono, de los componentes que obtenemos desde la nutrición, ¿cierto?, y de la producción de energía. Y por tanto, pues si un paciente de 30 años que mide 1,70 debe pesar 70 kilos, pero si este paciente tiene una obesidad mórbida y pesa 140, pues no quiere decir que necesita el doble del líquidos del paciente que solamente requiere 70, ¿cierto? Por supuesto que el metabolismo en el tejido adiposo es mucho menor y por tanto, pues no se puede asumir que el peso tiene que ser directamente proporcional al peso. El requerimiento de líquido no puede ser directamente proporcional al peso. Y por ello, pues debemos ser muy cuidadosos cuando utilizamos estas fórmulas porque precisamente pueden tener sesgos en pacientes que se salgan de la normalidad. Y dicho esto, pues aclaro y hago énfasis en que estas fórmulas están hechas para individuos que estén dentro de rangos antropométricos de normalidad, pues para la edad o para la talla o para el peso, pues en este caso si son niños. Bien, bien, esa es la primera manera y es la primera común de donde nacen precisamente todas las fórmulas que hoy en día existen para hacer el cálculo de líquidos para cualquier tipo de paciente. En el cuadro inferior vemos otra manera de calcular el requerimiento de líquidos y en este caso en el primer renglón vemos que nos da un dato que es sobre el cual podemos hacer cálculos también y nos dice que el requerimiento de agua debe ser de 1500 mililitros por metro cuadrado por 24 horas. Es decir, que si yo tengo la superficie corporal total del paciente, podría también hacer un cálculo de los líquidos que ese paciente requiere. Entonces, ¿cómo calculamos la superficie corporal total? Pues ya ustedes con toda seguridad lo conocen. No es más que aplicar la fórmula de peso por 4 más 9 más 7 sobre peso más 90 y de allí nos sale la superficie corporal total. Esa superficie corporal la multiplicamos por 1500 y eso nos va a dar el requerimiento en 24 horas. Y esta, que es la fórmula más utilizada en la práctica y que muy posiblemente no se les va a olvidar, más allá de acordarse cómo sacar la superficie corporal total o la fórmula de Holiday-Seeger, que a veces puede causar un poco de confusión, y es simplemente
calcular de 30 a 35 mililitros por kilogramo por día, que es la que posiblemente vayan a utilizar más adelante. Sin embargo, si quieren hacer un cálculo mucho más preciso, lo recomendable es que lo hagamos con la fórmula de Holley-Sigar. Bien, aquí esta diapositiva es para mostrarles la composición de los cristaloides en comparación con el plasma. Si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, en la última columna del lado derecho, donde aparece plasma, aquí aparecen las características del plasma con las concentraciones de cada uno de los compuestos y de los electrolitos. Y con respecto a esta columna, vamos a hacer la comparación con los líquidos disponibles en la actualidad. Y entonces vemos cómo la solución salina normal, por ejemplo, que es cloruro de sodio de 0,9%, tiene una concentración bastante alta de sodio, una concentración demasiado alta de cloro, y tiene una osmolaridad un poco más alta que la osmolaridad sanguínea, que va de 280 a 290 aproximadamente, pero que por esas características tiene una serie de efectos que ya los vamos a ver más adelante sobre el organismo y sobre la homeostasis. Aquí vemos el Ringer y el lactato de Ringer, que es el que tenemos en nuestro medio, que es el la cuarta columna, y vemos cómo cambian las concentraciones de sodio, cloro, potasio, y que se acercan, vemos cómo se acerca un poquito más las características del lactato de Ringer a las del cloruro de sodio con respecto al plasma. Sin embargo, siguen habiendo diferencias importantes. Y aquí estas últimas dos columnas me interesa que le pongan mucha atención, que es el plasma light y el isofundil, y hagan la comparación con el plasma. Entonces vemos cómo el plasma light, por ejemplo, las concentraciones se acercan muchísimo más a las concentraciones plasmáticas que cualquiera otra de las soluciones que existen actualmente en el mercado. Igualmente la osmolaridad e incluso tiene pues otros compuestos, como en este caso es el gluconato, que sirven como de amortiguadores precisamente para poder equilibrar esos desequilibrios ácido-base que se puedan presentar. Aquí vemos entonces cómo, este es un ejemplo muy gráfico de lo que sucede cuando colocamos un cristaloide a nivel intravascular en la parte izquierda y qué pasa cuando colocamos un coloide. Bien, más adelante vamos a hablar de cuándo sí y cuándo no usar coloides, que en teoría hoy en día está muy reevaluado, y todo este tema de los coloides, la recomendación hoy en día es a no usarlos, y si se usan, utilizar gelatina solamente. Pero eso es lo que pasaría cuando queremos hacer una reposición de volumen inmediata. ¿Bien? Y digo inmediata porque ya vamos a ver más adelante cómo pues esto finalmente no va a ser duradero a mediano plazo. Entonces vemos cómo cuando colocamos un cristaloide pasa rápidamente a través de la membrana, por todos los mecanismos que estudiamos anteriormente, y vemos cómo se va llenando el vaso de arriba, pero casi que directamente va pasando al otro compartimento, que en este caso sería el compartimento extravascular, y vemos cómo en el caso de los coloides se logra mantener un poco más tiempo este coloide dentro del espacio intravascular. En la gráfica de la derecha vemos cuál es la proporción en la que estas sustancias se quedan en ese espacio intravascular y en qué proporción salen del espacio intravascular. Entonces vemos aquí cómo la solución salina es la que brilla en este caso, en el sentido pues, en el que la gran mayoría en su proporción sale casi que inmediato, máximo los 20 minutos al espacio extracelular, y vemos cómo componentes como la albúmina o como la solución salina hipertónica se permanecen un poco más de tiempo en el espacio intravascular. Esta gráfica es muy importante y quiero que la tengan muy en cuenta cuando vayan a utilizar líquidos en sus pacientes, y es porque en esta gráfica se compara los cambios en el pH sanguíneo en pacientes críticos
cuando se utiliza solución salina, que es la línea punteada que está en la parte inferior, o cuando se utiliza lactato de Ringer, que es la línea continua que está en la parte superior. Entonces vemos cómo en la parte superior, a medida que pasa el tiempo, que lo podemos ver en la horizontal, el pH se mantiene cuando utilizamos lactato de Ringer. Y vemos cómo inmediatamente después de empezar a colocar solución salina, la cloruro de sodio del 0,9%, el pH empieza a disminuir. Vemos cómo a los 30 minutos nada más ya ha bajado en 0,5 en la escala de pH. Y vemos cómo a las 2 horas ha bajado casi 2 puntos en el pH. Y eso es lo que sucede en nuestros pacientes cuando reanimamos con solución salina o cuando colocamos solución salina en bolos importantes desde el inicio o desde el ingreso del paciente a la unidad de urgencias o a las unidades de pacientes agudos. Aquí nuevamente, para hablar un poquito del glucocálix, habíamos dicho que finalmente la teoría de Starling, la hipótesis de Starling, se vio, se ha visto pues cómo en la actualidad este intercambio de líquidos no depende solamente de esas 4 presiones, sino que existen otros compuestos y otros mecanismos. Y aquí explicamos un poquito acerca de la función del glicocálix endotelial en esa homeostasis. Vemos entonces cómo tiene una función clara, establecida, acerca de la inducción de estrés o de la respuesta al estrés, la permeabilidad, cómo actúa como una barrera impermeable con respecto al líquido intravascular, la relación que tiene con la coagulación, ¿cierto? Y de ahí que cuando colocamos grandes volúmenes de cloruro de sodio, por ejemplo, y acabamos con toda la capa de glucocálix, vemos como el paciente empieza con patologías ya de la coagulación, con coagulopatía, y que eso pues conjugado con el estado basal del paciente o la condición que haya llevado al paciente a ese estado crítico, pues va a ser un factor más para empeorar el cuadro final y cómo está relacionado con los procesos de inflamación. En esta gráfica se muestra cómo pasamos de un paciente con una lesión primaria, una injuria primaria, que está dada por daños de tejidos, por hipoperfusión o por hiperglicemia, que es el paciente crítico, el paciente agudo, y luego pasa a una lesión secundaria, una injuria secundaria, que en gran parte es la consecuencia de estos primeros factores que se han mencionado aquí en la gráfica de la izquierda, pero donde entra un actor también muy importante, que es la terapia con fluidos. Es decir, cómo la terapia de fluidos, cómo los volúmenes, sobre todo los grandes volúmenes o volúmenes que pasan más allá de 1500 mililitros, de cristaloides afectan también ese glucocálix y cómo entonces esto se convierte en un círculo vicioso, en una bola de nieve que al final terminan con una falla orgánica múltiple o incluso con la muerte del paciente. Aquí muy rápidamente algunos sitios en la reanimación con líquidos. Pasamos de los años 50 a 70, donde creíamos que había una necesidad imperiosa de expandir el espacio intersticial y que era la manera de reanimar, y de hecho pues los protocolos de la época estaban hechos de esa manera, con sobrehidratación. Pasamos posteriormente a los 80, entre los 70 y los 80, donde hablábamos de que valores supranormales de transporte de oxígeno se asociaban a un buen desenlace en la sobrevida, cosa que hoy por supuesto está completamente reevaluado. Y pasamos posteriormente a la década de los 90, donde hablábamos de control de daño y hablábamos de los efectos perjudiciales del exceso de líquidos. En ese momento fue enfocado por las consecuencias clínicas, lo que veíamos pues habitualmente en nuestros pacientes críticos, que eran 2 cosas básicamente. Era el síndrome compartimental abdominal y el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Pero ya en este nuevo siglo, en el siglo XXI, ya no hablábamos de control de daño, hablamos de reanimación de control de daño. Y cuando hablamos de reanimación de control de daño, va un poco más allá de la cirugía de control de daños a la que estábamos acostumbrados a ver.
y pasamos esa explicación de lo que veíamos en nuestros pacientes, con pacientes edematizados en anasarca o pacientes en falla cardíaca por la sobrecarga hídrica, a una explicación un poco más estructural, bioquímica y metabólica de ese estado de los pacientes. Y entonces estas estrategias consisten en no administrar líquidos en la reanimación prehospitalaria, por ejemplo, en el caso de los adultos traumatizados, y damos una serie de recomendaciones para saber cuándo sí y cuándo no utilizar líquidos. En este caso puntual utilizamos el pulso radial y la recomendación que se les hace a los paramédicos es que si el paciente tiene pulso radial palpable, ese paciente no necesita líquidos, al menos no en ese momento. Eh, y una recomendación muy puntual que está aquí escrita, que es la utilización de volúmenes, pero volúmenes pequeños, de forma escalonada, de acuerdo a la respuesta. Bien, y que el volumen total, como les decía antes, no debe ser superior a 1,5 litros máximo, porque se prefiere que no se coloquen en el área prehospitalaria, porque es que cuando el paciente llega a urgencias, el paciente ya ha recibido una carga de líquidos importante, y lo primero que hacemos cuando el paciente llega a urgencias, un paciente crítico, politraumatizado o hipotenso, es colocar más líquidos. Entonces, finalmente terminamos colocando una carga grandísima de líquidos que al final ni siquiera la podemos cuantificar de manera adecuada y que termina finalmente en acidosis severa o, como les decía antes, en síndromes de respuesta inflamatoria sistémica o en falla orgánica múltiple. Entonces, esta estrategia de reanimación, de control de daño, ¿cierto? Consiste, más allá en la cirugía propiamente dicha, es en una serie de maniobras y de acciones que debemos hacer desde que el paciente ingresa a urgencias hasta que el paciente es llevado a cirugía. Y eso, por supuesto, tiene todo que ver con el control de la hemorragia y para eso, pues, el paciente traumatizado, pues, la única manera de corregirlo es en cirugía, por supuesto. Pero también tiene relación con pensar un poco más allá de lo que el paciente está desarrollando en ese momento. Entonces, estar pensando desde ya en que si ese paciente va a necesitar transfusiones, posiblemente de hemoderivados, hacer transfusiones tempranas, ¿cierto? Y colocar límites a los líquidos intravenosos. Manejo de presión arterial baja o hipotensión permisiva en pacientes en quienes aún no hemos hecho un control adecuado del sangrado. Y en cuanto a los líquidos que voy a utilizar para hacer esa reanimación. Y entonces vamos a descartar la solución salina y vamos a dejar en primer plano, ojalá, las soluciones electrolíticas fisiológicas, ¿cierto? Pero por la escasez en nuestro medio y por el costo, posiblemente tengamos que pasar al lactato de Ringer, ¿cierto? Con algunas excepciones, por supuesto, pacientes con hiperlactatemia contraindicado, ¿cierto? O pacientes con trauma craneoencefálico, ¿cierto? En el resto de pacientes podemos utilizar lactato de Ringer como primera elección. Esta diapositiva para recordar un poquito acerca de cómo podemos hacer una terapia de líquidos dirigida por metas, ¿cierto? Teniendo en cuenta la evaluación del paciente y teniendo en cuenta que el paciente es dinámico. El paciente lo tengo de una manera en este momento, pero en un minuto lo puedo tener de una manera diferente. Y que para ello entonces tengo que utilizar los medios que tengo disponibles, como son examen físico, ¿cierto? Signos vitales, llenado capilar, en monitoría continua y otro tipo de herramientas un poco más avanzadas como es la variabilidad del pulso o como es el cambio de las presiones con respecto a la elevación de las piernas, entre otros. Sin embargo, todas las que tienen aquí, la gran mayoría de ellas son cambios o son constantes estáticas y dentro de ellas las únicas que son dinámicas y que nos pueden dar una idea o un valor realmente a ese cambio de un momento a otro son 3 o 4 que son básicamente las que les mencioné, como el llenado capilar, el lactato, las mediciones de lactato sérico, la variabilidad del pulso y la elevación de las piernas, básicamente. El resto todos son estáticas y nos dan información importante, sí, pero las más importantes tal vez para ver la evolución de un paciente pueden ser estas dinámicas que les he mencionado. Bien, vamos a dejar allí. Esta es una pequeña introducción acerca de los líquidos corporales y el manejo de líquidos. Por supuesto que hay una serie de situaciones que tendremos que ponerlas en contexto para saber cómo hacemos el cálculo de estos líquidos,
¿cierto? ¿Qué líquidos le ponemos y cómo hacemos ese manejo integral de acuerdo a esa condición específica del paciente? Pero eso lo vamos a discutir en la siguiente charla, ¿bien?